Y gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder reunirnos para juntos adorar al Señor, escuchando su palabra. Vamos a continuar con nuestro tema, algunos aspectos de la práctica de la piedad, y en esta oportunidad comenzamos en el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Y el título del sermón es La práctica de la piedad y la vida laboral. Dice la Escritura: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tenemos ante nosotros un texto que puede sonarnos anacrónico, como fuera de lugar. ¿Qué es esto de esclavo, de amos? ¿Por qué nos suena fuera de lugar? Bueno, porque tanto los amos como los esclavos desaparecieron de nuestro suelo en 1811. 1811, durante el breve gobierno de José Miguel Carrera, se decretó ahí la libertad de vientre. Y luego la esclavitud propiamente tal se abolió en 1823, inmediatamente después de la abdicación de Bernardo O'Higgins. Entonces, desde 1823, antes de Estados Unidos, que fue en 1863, y antes de España, que fue en 1870. Bueno, el último país fue Brasil en 1888. Pero ya no hay ni amos ni esclavos, al menos como se entendía por ese entonces. Pero si, como dice la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Si esto es así, entonces hay enseñanza para nosotros aquí. Y es probable que haya cosas que corregir a la luz de estos textos. Primero veamos qué dice el texto. Versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Para el primer siglo, había en el Imperio Romano unos 60 millones de esclavos. De hecho, solo en Roma, 1/3 de la población era esclava. Y llegaban a ser esclavos por diversas razones. Por ser prisioneros de guerra, por ser convictos de algún delito, por causa de alguna deuda. Esto también lo encontramos en la Biblia. Mateo 18:25, el Señor cuenta la parábola, ¿cierto?, de los dos deudores. Y ahí hay uno que debía tanto que tuvieron que venderlo. Le dijo: ya, estaban de a ti, a tu señora, a tus hijos, y vamos a arrebatar todos tus bienes, ¿cierto? Ustedes conocen esa historia en Mateo 18. O también eran esclavos por haber sido raptados. Note que en la primera epístola a Timoteo, aquí mismo, en el capítulo 1, versículo 10, habla de los
secuestradores, o sea, gente que tomaba normalmente niños para esclavizarlos. También por haber sido vendidos como esclavos, y aunque nos parezca extraño, los vendían los padres o a veces los mismos esposos. Porque si tiene más de una esposa y una se convierte en un cacho, la vendo de esclava, algo de plata que le saque. Bueno, eso también lo encontramos en Oseas capítulo 3, versículo 2. No porque Oseas hubiera vendido a su esposa, sino porque él fue a recuperar a su esposa del mercado de esclavos. También eran esclavos por haber nacido esclavos. Es decir, hijo de una esclava. Como nos dice Gálatas 4, del 22 al 25, que nos da el ejemplo de Agar. La ley romana no consideraba al esclavo persona y a veces era tratado peor que un animal. En realidad, res, la palabra res es una palabra latina, significa cosa. Y eso también era aplicable al esclavo, era una res. Podían ser condenados a trabajos forzados por tiempo limitado o indefinido, dependía del castigo ahí. Podían ser encadenados, como efectivamente ocurría en las galeras. Podían ser azotados, podían ser marcados en la frente como animales, si eran fugitivos o ladrones. De hecho, se les marcaba con una F, con hierro candente en la frente, para que no huyeran más. Puedes ver y leer después en tu casa la epístola a Filemón, considerando este contexto, porque Pablo intercede por un esclavo, por Onésimo. Sí, muy bien. Y hasta podían ser crucificados. Un romano no podía ser crucificado, pero un esclavo sí. Lo que efectivamente pasó por la rebelión de Espartaco, era un esclavo y un gladiador tracio que se sublevó junto con muchos esclavos. Fue realmente una sublevación tremenda. Derrotaron a los ejércitos imperiales, si no me equivoco, 3 o 4 veces, hasta que finalmente fue vencido. Y el castigo fue crucifixión. Los crucificaron a todos, a la vera de los caminos. Ahí estaban crucificados los que se habían alzado contra el imperio, todos esclavos. Ellos podían ser entonces azotados y crucificados. Todo asomo de rebelión era sofocado con rapidez y brutalidad. Algo de este temor se pueden percibir en las palabras del sacerdote y fariseo en Juan 11, 47 y 48, cuando después que resucita el Señor a Lázaro, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Mira las señales que hace este hombre. Luego todos lo van a seguir y van a venir los romanos y van a destruir este lugar. Hay miedo. También encuentras en las palabras de Gamaliel, en Hechos capítulo 6, versículos 36 y 37, donde él recuerda 2 rebeliones y cómo fueron sofocadas. Eso que no es nada. Eso es lo que les dice Gamaliel. Habiendo tanto esclavo en el imperio, estos también oyeron el Evangelio y miles se convirtieron. Las ideas proclamadas de perdón. Imagínense un esclavo, las cosas que había hecho. Tenía que sobrevivir. Pero eso no quitaba que su conciencia le acusara de cosas malas. Y ahora escucha un mensaje de perdón, de libertad, de un Dios que no hace acepción de personas,
que cuida al débil y al oprimido, que cobijaba al desamparado, un Dios que hacía justicia y que demandaba estas virtudes de sus hijos. Este fue un mensaje bien recepcionado por estos desheredados de la tierra. Imagina un esclavo oyendo la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 26 al 29. Hay un esclavo y está escuchando las palabras de Pablo cuando él escribe: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recuerda, él era considerado menos que un animal muchas veces. Y aquí escucha: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo recibiría estas palabras un esclavo? Ciertamente estas palabras serían el fuego inicial en el alma del esclavo que lo llenaría de la luz de la verdad y del calor de la libertad y la esperanza. Él querría saber más, él querría entregarse a este Dios tan bondadoso que no repara en la condición de esclavo para adoptarlo, sino que por puro amor lo adopta para sí. Ahora, esto no era algo extraño. Esto ya sucedía en el mundo romano. Pero aquellos esclavos adoptados tenían dotes extraordinarias y sobresalientes. Entonces, por eso que muchos que tenían hijos que no eran tan inteligentes, no lo tomaban como hijo. Y sí a un esclavo que demostraba unos dotes especiales que ellos requerían. Así era. Pero el común de los esclavos, el común de la gente no era sobresaliente. Entre los esclavos tampoco. Así que si no podían comprar su libertad, ellos morían como esclavos. Era un mundo cruel, un mundo lúgubre, sin bondad, sin amor y sin esperanza. Miremos algunos textos que nos hablan de esta realidad. Primero a los Corintios capítulo 7, los versículos 20 al 22 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Pasando las puertas de la casa de oración, no era más esclavo. Podía sentarse al lado del que era su amo, si este también era creyente. El que ha sido llamado, el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Tito capítulo 2 versículos 9 al 11 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. De igual manera, puede leer en casa, ya leímos el texto de Efesios 6, los versículos 5 al 9, o Colosenses capítulo 3, los versículos 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, y de la epístola a Filemón, los versículos 10 al 17. Al ver estos textos, te darás cuenta de lo recurrente de la problemática que la iglesia debía enfrentar.
debía guiar y enseñar. Pues un esclavo recién llegado a la fe y con un amo pagano, ¿no se consideraría superior, dado que él era heredero de la salvación y su amo era hijo de perdición? ¿No provocaría esto una situación insostenible para el amo al percibir los aires de superioridad del esclavo? Estas no son situaciones fantasiosas. Ocurren aún en la actualidad, con quienes por falta de madurez tienen actitudes de superioridad y de desprecio hacia sus empleadores o jefes inconversos. ¿Y quién querrá la religión de un presumido y jactancioso mirador en menos? En el caso de un esclavo con amo creyente, oyendo que son iguales ante Dios y con falta de madurez también, ¿no se vería tentado a llevar esa igualdad más allá del plano de la adoración y trasladarlo al ámbito laboral, tomándose atribuciones que no le corresponden por cuanto son hermanos? Esta actitud tampoco es desconocida hoy, y no son pocos los empleadores o jefes que no quieren creyentes bajo su dirección. Así que en estos textos hay enseñanza y hay corrección para nosotros. Todos, como comienza, entonces no excluye a nadie. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. La palabra amos aquí es despotes, de donde viene nuestra palabra déspota. En el griego significa alguien que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno. Dice que estos déspotas deben ser tenidos por dignos de todo honor. Honor en las escrituras siempre significan lo mismo: respeto, reverencia. Recuerda el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Es la misma palabra. Es lo que se debe a toda autoridad. Es algo que debemos, nos dice Romanos 13:7. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto es algo que se debe inculcar en el hogar desde la más tierna infancia. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Respeto, honra, reverencia, obediencia va de la mano. ¿A quién? A toda autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Aquí no hay el consabido, es que no se lo merece. No. El respeto es algo que se debe. Tú y yo, de acuerdo al sentir de Filipenses capítulo 2, versículo 3, estimando a los demás como superiores a él mismo, nos debemos respeto mutuo. El respeto y el temor a Dios parecen ir juntos en esto. Muchos lo nombran, pero carecen de él. Muchos hablan de que temen a Dios. Muchos hablan de respeto, pero no lo tienen en absoluto. Un síntoma de impiedad e incredulidad es la falta de respeto. Así que veíamos hace un rato cómo Lot afligía su alma viendo la conducta de sus conciudadanos. Nosotros no debemos afligirnos menos que Lot,
por la conducta de nuestros conciudadanos. La falta de respeto es espantosa. La incredulidad lo ha hecho. Yo era un niño y estaba de visita en un hogar. Era amigo de un niño un poco mayor que yo. Su padre era sordo y usaba audífonos. Yo tenía 12 o 13 años y me molestó, y mucho, que a espaldas del padre la madre se burlaba de su esposo sabiendo que él no oía, y los niños participaban de eso. Iban a la iglesia, pero eran impíos. La madre nunca se convirtió y hoy su mente está extraviada y 2 de sus 3 hijos llevan vidas miserables. Curiosamente, no es curiosamente, la menor nunca hacía esto. Y es la única que tiene una vida que uno puede decir, qué bonita la vida que lleva. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta. Respeta a tu esposa. Respeta a tu esposo. Respeta a tus hijos. Madres. Si los esclavos deben tener a sus amos en consideración y honor, ¿cuánto más tú y yo a nuestros padres y empleadores? Madres, jamás consientan la falta de respeto, pero modelen con el ejemplo, sean respetuosas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Efesios 5:33. La mujer respete a su marido. El empoderamiento del que tanto se habla hoy no es más que la vieja rebeldía y orgullo disfrazado. Esto es ajeno al Espíritu de Cristo y debemos alejarnos de él como quien se aleja de una víbora venenosa. Hay víboras que muerden e inoculan su veneno, pero las hay que lo escupen. Así también hay mujeres y hombres venenosos, venenosos con sus palabras y con sus actitudes. No conocen el respeto porque desconocen a Dios como Señor de sus vidas. Si no honran a sus cónyuges, menos honrarán a Dios. Tito 2:9 nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Este es un defecto de esclavos. Son esclavos de sus lenguas y son azotados por ellas, pues sufren a consecuencia de no dominarlas, de no cerrar la boca. El esclavo cristiano no debe ser respondón. El texto nos dice cuál es la consecuencia. Versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, qué privilegio para un esclavo. Era considerado una poca cosa. A veces un animal tenía mayor valor que él, pero podía adornar, podía halagar, podía hacer más bella aún la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren qué hermoso. Ahora preguntémonos, ¿qué piedad será esa que bendice y maldice por igual? Esa es una falsa piedad, lo vimos el domingo pasado. Una falsa piedad.
Tal vez ese es el problema que enfrenta David en el Salmo 141. ¿Verdad, hermanos, que hay momentos en los que quieres una respuesta rápida de Dios? Deseas que tu oración y tu adoración sea acepta. Que tu respuesta venga de Dios rápido. Y mira esta situación. Aquí tienes a un esclavo. Él habla otro idioma y en ese idioma acostumbra a maldecir por sus dioses a su amo. Pero Dios lo alcanza. Se convierte. ¿Crees que no será tentado a usar su viejo idioma? ¿No te ha pasado que de repente te sale una palabra que no es del idioma que usas? Tú y yo de igual manera somos tentados a responder mal. El salmista clama a Dios con urgencia. Quiere que su oración ascienda y llegue a la presencia de Dios. Él quiere que su ofrenda sea acepta, pero él reconoce dos problemas: su boca y su corazón. En el versículos 3 y 4 lo expone, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Esto está en el contexto de alguien que ora, pero reconoce que tiene estos problemas. Yo me puedo identificar con él y yo pregunto, ¿quieres respuesta del cielo? Haz tuya esta oración. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Una oración para recordar, para memorizar, para orarla. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Entonces, ¿por qué hemos de tener en honor y respeto a quienes Dios dice que hay que respetar y honrar? Pablo, tal como le ha dicho a Tito que les enseña a los esclavos cristianos en Creta, así también le encarga a Timoteo que enseñe a los esclavos cristianos en Efeso. Versículo 1, como continúa, dice: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Seamos de aquellos que glorifican a Dios, no de aquellos que contribuyen a que los impíos blasfemen su nombre. Ahora, no solo se convirtieron en esclavos. Recién en la lectura de Efesios 6 vemos que el apóstol se dirige a los amos. También se convirtieron amos. Porque el evangelio no es para una determinada clase social. El evangelio es para todos. Es lo que nos repite Pablo en Tito, en el texto que ya señalamos de Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto no significa que todos los hombres serán salvos. Esa doctrina se llama universalismo y no tiene sustento bíblico. Más bien esto significa que tanto un esclavo como Onésimo o un alto funcionario político como Erasto alcanzaron misericordia. Lo encuentra en Filipenses y también en Romanos 16, 23. Y de hecho, en esta cita de Romanos 16, 23, ahí encontramos a un pudiente gallo
¿Por qué decimos pudiente? Él tenía una casa grande y en su casa estaba la iglesia. Había que tener. ¿Sí? Un político como Erasto. Él era el tesorero de la ciudad de Corinto. Y un esclavo como Cuarto, el hermano Cuarto. Todos nombrados en el mismo párrafo. Mire qué lindo. Todos hermanos, todos alcanzados por la gracia de Dios para salvación. Hay mujeres nobles, como en Hechos 17:4. Hay mujeres comerciantes, como en Hechos 16, 14 y 15, Lidia. Y hay otras de mala reputación o de triste reputación, como en Lucas 7:37. Se convirtieron entonces también amos, como Filemón, como Gallo, como Lidia. Y estos se enfrentaban a otros retos con sus esclavos en vistas de la nueva relación. Hemos de advertir que la igualdad espiritual no borra las diferencias sociales, no borra las diferencias civiles, ¿sí? Tampoco las biológicas, por supuesto. Tu jefe, cristiano o no, sigue siendo tu jefe. El versículo 2 de nuestro texto. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. El peligro que apunta aquí Pablo es que el nuevo creyente, esclavo él mismo, considere su cristianismo como una disculpa para la flojera, un eximirse de la responsabilidad que le cabe en un trabajo ineficiente y mal hecho. Y esto porque ha llegado a razonar que puesto que tanto él como su amo son cristianos, puede esperar una consideración especial. Digamos, hermano, como tantas cosas, esta actitud ha permeado los siglos. La esclavitud, tal como la registra la historia, ha desaparecido donde el cristianismo trajo luz, pero no han desaparecido las actitudes permisivas de exceso de confianza y laxitud laboral. Y así abundan empleados flojos y que a veces ni siquiera cumplen horario, pues llegan atrasados y son los primeros en irse. Son buenos para ausentarse y abusan de las licencias médicas. Basta un dolor, un malestar para ausentarse y se autoengañan pensando que el despido es una prueba del Señor. No, te despidieron por flojo. ¿Y qué decir de aquellos que creen que su lugar de trabajo es un púlpito y la oficina es un lugar de adoración como la casa de oración? Se engañan también pensando que puesto que se les prohíbe realizar dichas actividades extralaborales en su lugar de trabajo, están siendo perseguidos por causa del Evangelio, que son perseguidos por ser fieles al Señor. He oído estas cosas. Fieles al Señor, no haciendo lo que deben hacer. Fieles al Señor, flojeando y sacando la vuelta. Debes saber que no porque seas cristiano estás eximido de someterte a las exigencias de la vida y a cumplir a cabalidad tus obligaciones laborales. Te recuerdo, Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esto no se ha abrogado y sigue vigente. La idea de que a los 65 años te puedes dedicar a no hacer nada no viene de las Escrituras. Este es un concepto que te hace esclavo,
te hace dependiente del gobierno de turno, que era la idea original del promotor alemán del siglo XIX y que perdura hasta hoy en el asistencialismo del Estado. Eso fue lo que buscó Otto von Bismarck y lo consiguió. Por el contrario, el mandato de Dios es que trabajes hasta que vuelvas a la tierra. No tendrás la misma salud y energía de la juventud y por lo mismo debes proveerte para ello y así dedicar tu tiempo a labores productivas. La ociosidad y la flojera son incompatibles con el cristianismo. No da gloria a Dios siendo flojo e irresponsable. Recordemos y grabemos en nuestras mentes y en nuestras paredes Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Entonces, los esclavos creyentes, los trabajadores creyentes, no deben tener en menos a sus amos, patrones, jefes creyentes. Versículo 2, sino dice, sírvanles mejor. Eso dice, sírvanles mejor. Mejor puntualidad, mayor productividad, más eficiencia, más ahorros de insumos, más respeto. La palabra sírvanles en imperativo que aparece aquí, aparece otras 2 veces. Aquí, quienes se benefician son los amos, los empleados, los empleadores, los jefes. Veamos los otros 2 lugares donde aparece esta palabra y saquemos nuestras propias conclusiones. Es la misma palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos servían antes a los ídolos, ahora sirven al Dios vivo y verdadero. El otro texto es ampliamente conocido entre nosotros y está en Colosenses capítulo 3, los versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La misma palabra. Sírvanle mejor. ¿A quién? Al amo, al patrón, al jefe. Sírvanle mejor. ¿Qué servicio? El mismo que le estás dando a Cristo. A Cristo el Señor serví. Es la misma palabra. Podemos sacar una conclusión distinta a lo que se impone aquí, y es que debemos hacer nuestro trabajo de corazón como un servicio al Dios vivo y verdadero. Y puesto que servimos a Cristo, no hay diferencia alguna con el servicio que entregamos o debemos entregar en nuestros trabajos, donde Dios nos ha puesto como luminares. La palabra servir es la misma. Sí, hermanos, sirvamos mejor, y más aún si nuestros empleadores o jefes son creyentes. Dice el versículo 2, si no, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, ¿qué enseñanzas encontramos aquí? El esclavo cristiano, el empleado cristiano debe ser un buen trabajador. Y esto pasa por respetar, por honrar al amo, al jefe. Si el creyente es perezoso y descuidado, si es desobediente e insolente, si es respondón y quejumbroso, no es diferente del impío. Y tal vez debe reconsiderar su supuesta conversión. Tal vez no se ha convertido y por eso nada más natural para él que comportarse
como un hijo de las tinieblas. Pero esto arrastra a otras cosas. Todos ven su actuar y la imagen deplorable que dan, pero ellos no distinguen y dicen, bueno, este es un mal cristiano, ¿no? Usan ese comportamiento impío para justificar su incredulidad y rechazo del Evangelio. Lo mismo contigo, querida hermana. El hecho de que pases el mayor tiempo en tu hogar no te invisibiliza. Hay ojos que te observan y oídos que te escuchan. Dios, sin duda alguna, pero también tus hijos y tus vecinos. Tu trabajo en el hogar también debe hacerse para la gloria de Dios. Predicar y lavar platos podrán ser tareas diferentes, pero en cuanto a la devoción a Dios, están en el mismo plano. No hay diferencias. El trabajo es una bendición. Bendice a nuestros empleadores, bendice a nuestros semejantes y nos bendice a nosotros. Y si somos industriosos, frugales y ahorrativos, no confundan con tacaños, cosas distintas. Es muy probable que mejore nuestra condición financiera. Claro, esto siempre y cuando elijamos gobernantes sabios y no de aquellos que alimentan el asistencialismo estatal para tener votantes cautivos. Así todo, nuestra confianza no debe estar en nuestras finanzas, sino en nuestro buen Dios que nos da todo en abundancia para nuestro disfrute y solaz. Los esclavos alimentaban muchos de ellos la idea de escapar de sus amos. Pero la idea de libertad los hacía más esclavos. Porque para cumplir su cometido ellos robaban y a veces hasta mataban para huir y se convertían en fugitivos de por vida. Hoy eso no ocurre, pero no faltan los trabajadores que quieren tomar atajos para enriquecerse. Lo veremos detenidamente más adelante, pero a los tales la palabra de Dios les advierte en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. He visto mucho de esto. Gente, algunos creyentes, que por querer tomar atajos, toman decisiones equivocadas. Saben que la están tomando, pero se autoconvencen y buscan a quienes le afirmen lo que la Escritura dice claramente que es avaricia. Cuidado, queridos hermanos. Si esa es tu condición, vuélvete a Cristo. No pretendas vivir un cristianismo sin Cristo, porque donde está la avaricia, allí Cristo no está. No conviertas en libertinaje la gracia de Dios. No menosprecies los dones que Él te da. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando en el corazón no reina Cristo, reina la insatisfacción. Recuérdalo con Raquel. ¿No estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? Dices que Él ha sido mezquino contigo. ¿Crees que por cuanto Dios no tiene cuidado de ti, entonces eres tú el llamado a ocupar su lugar?
No, hermano, no llenes tu corazón con estas mentiras. Más bien, volvámonos al Señor y confesemos nuestros pecados. Pecados de incredulidad, pecados de desconfianza, pecados de rebeldía, pecados de desobediencia. Dios nos recibirá si vamos a Él con arrepentimiento sincero. Él llevó en la cruz todos estos pecados y muchos más. Él fue el esclavo perfecto, el siervo perfecto, para que tú ya no seas más esclavo del pecado y de la maldad. Dice Isaías 53:11, por su conocimiento justificará mi siervo, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y en el versículo 12 dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios te dé la gracia de creer. Amén. Oremos.